Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, muy buen día. El día de hoy revisaremos el tema características de la versión 12.5.1 de CompaKey Nóminas. Nosotros somos, para los que no nos conocen, IAC Soluciones. Somos un grupo de informáticos y contadores y en este caso yo soy contadora, soy María de los Ángeles Cruz Virrueta. Somos distribuidores certificados por la marca CompaKey y bueno, estaré a cargo de esta sesión. El objetivo es que tú como asistente conozcas las características de la versión 12.5.1 de CompaKey Nóminas. De eso va la sesión el día de hoy. Y bueno, la agenda que tengo para este día, vamos a revisar un poco el contexto para que apliquemos estos cambios. Fecha de pago en periodos, a qué mes corresponde el comprobante según el SAT, qué es lo que ve el SAT. Ajustar ICR retenido de menos y nueva clave SAT, otros pagos 009. Vamos a empezar un poco con el contexto que tenemos para esta nueva versión y vamos a revisar el requisito de las deducciones. Los pagos que a su vez sean ingresos en los términos del capítulo 1 del título cuarto de esta ley, y estamos hablando de ingresos por salarios, se podrán deducir siempre que las erogaciones por concepto de remuneración, las retenciones correspondientes y las deducciones del impuesto local por salarios y en general por la prestación de un servicio personal independiente consten en comprobantes fiscales emitidos en términos del Código Fiscal de la Federación. También como parte de estas deducciones hay que cumplir con obligaciones que establece el artículo 99 en sus fracciones 1, 2, 3 y 5 de la ley, así como las disposiciones que regulen el subsidio para el empleo. Los contribuyentes cumplan con la obligación de inscribir a sus trabajadores ante el IMSS según estas leyes de seguridad social. Bueno, este artículo 99 nos habla de efectuar retenciones de acuerdo al artículo 96 de la ley, realizar el cálculo anual en los términos del artículo 97, solicitar los datos para la inscripción en el RFC a los trabajadores. Para efectos laborales, no hay que olvidar expedir y entregar los comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos por los conceptos a que se refiere el capítulo en la fecha en que se realice la erogación correspondiente, los cuales podrán utilizarse como constancia o recibo de pago para efectos de la legislación laboral, a que se refieren los artículos 132, fracciones 7 y 8 y 804, primer párrafo, fracciones 2 y 4 de la Ley Federal del Trabajo. No hay que olvidar entonces fecha en que se realice la erogación. Artículo 27, fracción 8 de la Ley de ICR. Respecto a la documentación comprobatoria de las retenciones y de los pagos a que se refieren las fracciones 5 y 6 de este artículo, los mismos se realicen en los plazos que al efecto establecen las disposiciones fiscales y la documentación comprobatoria se obtenga en dicha fecha. Bueno, acuérdense que según tenemos que tener cubierta y expedidos los FDIs de nómina. Para los efectos del artículo 27, fracción 5, segundo párrafo, y 8 y 99, fracción 3 de la ley de ISR en relación con el artículo 29, segundo párrafo, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación y 39 del reglamento de este código, los contribuyentes pueden expedir los CFDIs por las remuneraciones que cubran a sus trabajadores o a sus asimilados a salarios antes de la realización de los pagos correspondientes o dentro del plazo señalado en función al número de trabajadores o asimilados a salarios posteriores a la realización efectiva de dicho pago. Y bueno, tenemos esta tablita, dependiendo del número de trabajadores, puedes timbrar tu CFDI, en cuyo caso considerarán como fecha de expedición y entrega tales comprobantes fiscales la fecha en que efectivamente se realizó el pago de dichas remuneraciones. Hay que considerar entonces la fecha de pago. ¿Qué representa para CompaKey? En la nueva versión 2.5.1 de CompaKey Nóminas ya se relaciona esa fecha de pago en cada uno de los periodos. Y en base a esa fecha de pago vamos a poder identificar si un periodo es inicio de mes, fin de mes y bueno, los ajustes que corresponden a este fin de mes, tal cual lo ve el SAT. De esta manera, el cálculo con el ajuste del subsidio mensual se aplica en el último periodo de mes determinado por la fecha de pago.
Aquí es muy importante. Hay periodos que se ajustan al mes calendario, como los quincenales y los mensuales. Esta aplicación va para aquellos periodos semanales o catorcenales que no se están ajustando a este calendario y hay que determinar las fechas de pago. Para poder hacer esto, CompaKey en su nueva versión 12.5.1 implementa varios cambios en el sistema. Hay una conversión de empresa, hay una solicitud de la fecha de pago al calcular, también al autorizar me solicita la fecha de pago, se agrega la fecha de pago en la ventana configuración de periodos, se muestra la fecha de pago en el catálogo de periodos y se puede reconstruir periodos en el menú catálogo de periodo. Hay un parámetro que nos permite cambiar la fecha de pago al timbrar. Todo esto se los voy a mostrar ya en el sistema CompaKey Nóminas. Les voy a dejar este ejemplo. En un periodo semanal, donde el periodo vigente es del 20 al 26, en este caso del mes de enero, si pagáramos de lunes a domingo y el siguiente periodo fuera del 27 de enero al 2 de febrero, lo que está en círculos corresponde a fin de mes y sobre todo a fechas de pago. Así tal cual venía manejando el sistema las fechas para marcar inicio o fin de mes. ¿Qué representa esto? Si en mi empresa, por ejemplo, todos los viernes se está pagando la nómina, yo voy a tener que revisar y analizar porque la fecha de pago me representaría que el fin de mes que se marca en este periodo se convertiría acá en un periodo de fin de mes. Aquí es donde se realizarían los ajustes que corresponden. Es ahí donde cada una de las empresas puede tener diferentes números de periodos en el mes. Hay veces que vamos a tener periodos de 4 o de 5, pero va a depender de cómo marquemos la fecha fin de mes. Aquí vamos a tener que señalar porque aquí es donde me va a hacer todos los ajustes que corresponden en el sistema. Cada vez que yo entro a calcular en mi sistema CompaKey Nóminas, me va a pedir la fecha del periodo vigente y la del siguiente. En este caso, estoy hablando de periodos intermedios. Yo tendría que marcar aquí la fecha de pago para que me diera el botón aceptar y se calculara ese periodo de nómina. En tipos de periodos que no se ajustan al mes calendario, como lo son semanal o catorcenal, a partir de la fecha de pago capturada se determina el mes y se configuran los parámetros de inicio y fin de mes del periodo. Es necesario conocer al menos la fecha del pago del periodo vigente y del periodo inmediato siguiente para poder determinar si el periodo vigente es inicio de mes o fin de mes o ninguno de los dos, que sea un periodo intermedio. La ventana de cálculo incluye un icono que ayuda al posicionar el mouse. Sobre este podrás observar el mensaje. Mediante la fecha de pago se configura el mes, inicio y fin de mes del periodo. Aplica solo para periodos que no se ajusten al calendario del mes como semanal y catorcenal. En periodos que se ajustan a mes calendario, como son quincenales y mensuales, al capturar la fecha de pago no se modifica el mes ni los parámetros de inicio y fin de mes. Una vez que capturamos la fecha del pago, nos permite darle a aceptar y calcular la nómina. Por ejemplo, para el periodo 9, si se captura la fecha de pago 29 de febrero, vamos a ver que se marca la casilla fin de mes. Estamos hablando que nos pide la del periodo vigente y la del siguiente. El siguiente periodo ya sería marzo, fecha de pago, y nos lo marca como inicio de mes. Si yo, por ejemplo, para este periodo 9 le marcara 29 de febrero, lo pusiera alguna otra fecha, ya se marcará el inicio o fin de mes. En el caso de periodos quincenales, aunque yo le haya marcado una fecha diferente, no se va a hacer ningún cambio de inicio o fin de mes. Aquí este tipo de periodos representan problemas porque si yo, tomando el ejemplo que muestro en pantalla, le pongo al 16 de marzo la fecha del 1 de abril,
no me va a marcar estos cambios, pero si yo quisiera, estaría dejando como que una quincena de un mes de una sola quincena y el siguiente mes estaríamos hablando de 3 quincenas. Representaría pues muchas situaciones o problemas. Es por eso que en el sistema este tipo de periodos no tienen ningún cambio. No cambia los inicios y los fines de mes, pero sí me manda un mensaje para que yo revise si deseo continuar con esta fecha o simplemente tuve algún tipo de error. No hay ningún cambio, este sigue considerándose fin de mes y este sigue considerando inicio de mes. ¿Okay? Si el usuario decide aplicar como fecha de pago el 1 de abril, quedará asignada esta fecha. Sin embargo, no se modificará el número de mes ni los parámetros de inicio y fin de mes. Hay que tener cuidado en este tipo de periodos, no equivocarnos, porque están compuestos de 2 quincenas que van dentro del mismo mes. Es por eso que tenemos que ver, dependiendo de las formas de pago que tenemos para los trabajadores, considerar esta fecha de pago. Si pagamos en efectivo, si pagamos en cheque, si pagamos por transferencia, fecha de pago se vuelve importante para determinar cuál periodo queda dentro del mes y por lo tanto realizar los cálculos finales, los ajustes y por lo tanto hacer las retenciones que se enterarán el próximo 17 de mes. Solicitud de la fecha de pago después de autorizar. Una vez que autorizamos ese periodo, me vuelve a solicitar los siguientes periodos para seguir analizando si van a ser inicio o fin de mes. La ventana incluye un icono de ayuda que al posicionar el mouse sobre este podrás observar el mensaje. Mediante la fecha de pago se configura el mes, inicio y fin de mes del periodo. Aplica solo para periodos que no se ajustan al calendario del mes como semanal y catorcenal. Una vez que habilitamos las fechas, nos da la opción de darle a aceptar y continuar con el cálculo de nuestra nómina. Repito, es muy importante que tú en tu empresa analices las fechas de pago. Todos los sobrerecibos son timbrados juntos en ese periodo o en esa fecha que nosotros marquemos. Todos juntos, todos nuestros sobrerecibos se van en ese timbrado. Entonces, aquí no hay un timbre independiente. Tenemos que revisar muy bien esa fecha de pago. Si nosotros entramos al menú catálogo periodo, vamos a ver esta opción. Y al darle clic en configurar periodos, nos va a arrojar esta ventana. Si nuestra empresa ya tiene establecidas las fechas de pago futuras, ya sabemos que nosotros pagamos todos los viernes, por ejemplo, yo puedo capturar toda la información en esta columna y me voy a regresar a la pantalla anterior. Aquí se muestra solamente informativa esta opción. Aquí solamente me da la opción fecha de pago de lo que yo ya configuré en todos estos periodos. Hasta ahorita seguramente todos ya llevamos analizados nuestros inicios y fines de periodo porque por esta cuestión del ajuste al subsidio ya habíamos tenido este primer análisis. Ahora lo que toca es venir a poner las fechas de pago porque pudiera cambiarse aquí los inicios o los fines de mes en base a esta fecha. La recomendación es que validemos la fecha de pago de los periodos y la capturemos. A partir de esta fecha se van a configurar todos los periodos. Las opciones que tenemos para cambiar la fecha de pago es cada vez que entremos a calcular la nómina, cada vez que autoricemos la nómina, dentro de la ventana configuración de periodos es donde podemos cambiar o modificar esta fecha. Si yo ya puse una fecha y vuelvo a entrar a calcular la nómina, me arroja la fecha ya capturada y puedo incluso hasta cambiarla. Esta pantalla, esta es una opción donde me permite cambiar fecha de pago al timbrar. Pudiera darse la cuestión que antes de actualizar el sistema, yo no haya timbrado algún periodo. Incluso viene por default desmarcada. Solamente en este caso o este ejemplo que estoy dando me va a permitir cambiar la fecha de pago al timbrar. No es muy recomendable irla a marcar este ajuste. ¿Por qué?
porque si yo ya calculé mi nómina, le puse una fecha de pago y estoy en ese inter de cambio de mes, yo autorizo mi nómina y quiero ponerle un cambio antes de timbrar y corresponde tal vez a un periodo que quiero convertirlo, que antes no era fin de mes y ahora ya una vez autorizado digo que sí le quiero poner la fecha de pago y va a concluir ese mes, me voy a perder de estar haciendo los ajustes que corresponden en ese mes, por eso no es recomendable. Por default el sistema lo trae desmarcado y esto implica que al momento que yo timbre me va a aparecer deshabilitada esta fecha. Si yo vengo y marco la opción y le digo aquí, oye, permíteme cambiar la fecha de pago al timbrar. Cuando yo quiera timbrar, la fecha me va a aparecer con la opción de poder cambiar. Se vuelve de mucho cuidado dejar esta opción habilitada. Entonces, está la opción. Ustedes decidirán, pero si tienen, por ejemplo, gente a su cargo que realiza y timbra las nóminas, la verdad es que es de cuidado, es de mucho análisis. ¿Por qué? Porque yo ya autoricé y si estoy en ese inter que quiero cambiar de periodo y no hice los ajustes, no va a estar correcto ese mes con ese timbrado por esta fecha de pago, que es la que manda y marca los inicios o fines de mes. Podrás marcar o desmarcar el parámetro en el momento en que lo desees. Si ya lo marqué, no pasa nada, voy y lo desmarco para que ya vaya ordenado. Por omisión se encuentra desmarcado, ya que la recomendación es que verifiques bien la fecha de pago y la asignes en el periodo para que el cálculo de los movimientos se haga en base a la fecha de pago. Y tratar de evitar que al momento de timbrar haya una modificación en la fecha de pago que provoque alguna diferencia con lo calculado. Por ejemplo, que pudiera ser que al cambiar la fecha de pago, esta nueva fecha corresponde a un fin de mes. Sin embargo, en el cálculo no se consideraron los ajustes. ¿Ok? Hasta aquí ese primer tema. Segundo tema, ajustar ICR retenido de menos. En esta versión 12.5.1 de CompaKey Nóminas es posible ajustar el ICR cuando en el mes se retuvo menos del que corresponde. Ahora el sistema permite configurar si en el cálculo de ICR mes, el concepto 45, se incluye o no la diferencia de ICR que faltó de retener en el mes de acuerdo a la tarifa mensual. Hay escenarios o hay ejemplos y para esto voy a cambiar de pantalla. La nueva cédula del cálculo de subsidio causado, la versión S, ya me trae ese cambio. Imaginemos el caso de un trabajador que siempre tiene el mismo sueldo, no tiene ingresos extras, en este caso un salario de 400, y siempre recibe lo mismo. Neto en el bolsillo son las percepciones, tiene un impuesto de 300.24 y recibe neto 2.499.76. Consideremos el ejemplo que son 5 semanas que recibe lo mismo el trabajador. Si yo hago el cálculo ya acumulando todo ese ingreso mensual, que en este caso serían 14,000, yo reviso que el objetivo del SAT o lo que el SAT pretende recibir de impuesto de este trabajador son 1.696.94. Si yo reviso los acumulados del sistema semana por semana, llevo acumulados 1.501.22 porque estamos de acuerdo que el ingreso no cambió. Para esto, manualmente, sí recuerden que el cálculo, como lo hace el sistema CompaKey, recibe a la semana 2.800 pesos. Estos 2.800 los divido entre 7 días y los elevo al mes por 30.4. Así es como hace el sistema el cálculo de ICR en los periodos. Esto lo llevo a la tarifa, le resto el límite inferior, lo multiplico por el porcentaje que le corresponde, le sumo la cuota fija y el ICR mensual me da de 1.303.98. Lo voy a deselevar ese resultado entre 30.4 y lo multiplico por 7. Si yo confirmo lo que hace el sistema o lo que hace también la cédula, estamos confirmando que el ICR semanal es de 300.24. Como no va a tener un ingreso extra, se comporta de la misma manera por 5 semanas.
Si yo verifico este cálculo o el objetivo mensual del SAT, que son los 14,000, básicamente no cambia de renglón. Le resto a esos 14,000 que ya no elevo a nada porque es el ingreso mensual real. Le resto el límite inferior, lo multiplico por el porcentaje, le sumo la cuota fija y el ICR mensual ya real o el objetivo del SAT es de 1,696. De esta manera estoy confirmando lo que hace mi sistema y lo que hace esta cédula que generó COMPAQUI. La diferencia que traemos pendiente de retenerle al trabajador son 195.72 pesos. Eso genera que en el sistema con la nueva versión, aparte del ICR normal, que son 300.24, me va a retener 195.72. Va a repercutir obviamente en el bolsillo de trabajador. Si yo reviso esta nueva cédula, está marcado la opción de ajustar ICR retenido de menos. ¿Ok? Voy a revisar este mismo cálculo en mi sistema COMPAQUI Nóminas. Tengo por aquí un ejemplo de un trabajador que es el que recibió los 400. He estado autorizando durante 5 semanas a este trabajador y si yo veo aquí en el concepto 45 se van a juntar los dos. Le voy a dar doble clic. Me va a mandar con esta nueva versión el ICR retenido del periodo, pero aparte, como estoy marcando como fin de mes este periodo 5, me suma a estos 300 los 195.74. Lo que hizo el sistema en esta nueva versión, voy a ir a catálogo concepto. En el concepto de deducción número 45, hizo un cambio en la pestaña importe total, donde suma el ICR vigente más el ICR retenido de menos. En su pestaña 1 maneja ICR a retener del periodo y en su pestaña número 2 el ICR retenido de menos. Es por eso que al darle doble clic en el sobrerecibo en el concepto me está marcando cuánto es el del periodo y el retenido de menos. Otra de las novedades de esta versión es que recuerden que cada vez que yo hago un cálculo y quiero verificar esos datos, yo tengo por ejemplo la cédula donde lo hice manual, donde voy verificando manualmente que esté correcto el cálculo, el sistema al darle un clic en el botón de ICR me manda todo el desglose de cómo calculó el impuesto, en este caso, este periodo, fin de mes. Me va dando numerales, cálculo del ICR del periodo vigente, por ejemplo aquí, me va dando cómo determinó los 300.87, pero en cuanto a sus numerales 7, me da en el 7.9 el ICR a retener del mes, que está incluido en el numeral 7, que es el objetivo a llegar, el objetivo del SAT. Esto es lo que realmente, conforme a los 14,000 que percibió por todas estas semanas, se debió de haber retenido. Y en su numeral 9, 9.2 me dice, ahorita en los acumulados lleva 1,501.20. Por lo tanto, en el numeral 10 me dice que la diferencia son 195.74. Yo estoy validando que lo que hice manualmente lo puedo confirmar en el sistema. Y de aquí, bueno, poder revisar qué tabla es la que está manejando el sistema. Si es la misma que yo manejo, no voy a tener ninguna diferencia. Recuerden que todo parte de la base grabada. Si yo pagara algún otro concepto como despensa y lo hago por medio de vales de despensa, pues no pertenecería a esa base grabada. Cada concepto que yo tengo aquí, yo puedo revisar si está grabado, si está exento. ¿Listo? Esto ya lo vimos en una sesión anterior de conceptos, cómo se van conformando cada uno de los conceptos de pago, percepción o deducción o obligación en el sistema. Muy bien. Eso es. Tenemos o pudiéramos tener varios ejemplos donde tenemos trabajadores que tenemos ICR retenido de menos. Por eso
esta versión me ayuda a ajustar lo que ve el SAT en cada uno de nuestros timbrados, a poderlo tener ya cerrado mes por mes a partir de esta nueva versión. Ok, esta es la opción. En la tabla de ICR vigentes está marcado por default que si hubiera un ICR retenido de menos, sí, me retenga esa parte. Si tú como contador tuvieras algún otro criterio, lo deja abierto para ponerle no. ¿Sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con que se retenga, yo tal vez en la anual. Aquí todo parte de criterios. Si los contadores tenemos uno y más criterios, tú pudieras determinar. La recomendación es que te vayas cuadrado. El SAT tiene un objetivo y la verdad es que cada vez más tiene muy cercada la recaudación. Es una recomendación y pudieras o no tener diferente criterio. Les mostré ya cómo está configurado este concepto 45. En este concepto 45 van los dos, el ICR retenido de menos más el del periodo. Así tal cual les dejo este material, como fue calculado. Entonces pudieras tener tal vez algún tipo de este escenario. Hay que revisarlo en la simulación. Y bueno, eso fue parte del tema ICR retenido de menos. Existe esta nueva clave SAT de otros pagos. Puede ser que en algunas nóminas hayas retenido de más por concepto del crédito de vivienda. Ahora el SAT trae una nueva clave donde quiere identificar que ese reintegro o reembolso por descuentos de retenciones mayores, de la parte de conceptos de percepciones lo podemos tener identificado, una para que no grave, porque en su momento el trabajador percibió un ingreso, obtuvo un descuento por este crédito y bueno, en los cálculos que hacemos tal vez tuvimos que regresarle. Identificamos ese reembolso con el nombre que queramos. Acuérdense que en el sistema podemos crear conceptos con el nombre que nosotros queremos. Solamente te pido que vayas y marques con la clave 009 de otros OP. Aquí está, catálogo de conceptos. No está creado como tal un concepto. Tú le das un clic en nuevo y puedes poner el nombre aquí que tú quieras. Simplemente la clave SAT sea OP009, reembolso de descuentos efectuados por crédito de vivienda. Muy bien, pues les agradezco mucho la asistencia a la sesión. Antes de salir, déjenme mostrarles en mi sistema la parte del catálogo concepto. Yo en este caso, el concepto que hice fue el 132, le di el nuevo y ese es el que seguía. Le puse reembolso crédito de vivienda, le pueden poner el nombre que ustedes quieren, simplemente agregarlo aquí donde dice clave agrupadora SAT, OP009, reembolso de descuentos efectuados por el crédito. Sería un concepto totalmente exento, no tendría que grabar para impuestos porque se supone que es un impuesto, es un reembolso porque en su momento ya percibió ingresos y yo le retuve en ese momento. Y bueno, en el caso voy a darle un clic de autorización de este periodo, le voy a decir que sí deseo continuar. Recuerden que ustedes siempre tienen que hacer un respaldo al autorizar el sistema. Ahorita por tiempo le voy a dar cerrar. Y bueno, para que veamos el otro cambio. Aquí, por ejemplo, el periodo vigente es el número 6. Si yo pagara, me voy al 9 de febrero. Voy a irme al calendario. Este abarca del 3 al 9. Pero si yo pagara todos los viernes, aquí sería 7, 14, 21 y 28. Voy a ponerle el 7 de febrero del 2020. Y me pide la del siguiente periodo. Sería el 14 de febrero del 2020. Y de esta forma se habilita el botón de aceptar. ¿Listo? Cada vez que yo entre al calcular, me va a pedir esta nueva fecha. Voy a darle calcular.
Voy a darle autorizar. Y voy a autorizar el siguiente periodo. En este caso, el vigente ahora es el periodo número 7. Le voy a dar el 21. Quedamos en pagar todos los viernes. ¿Listo? Prenómina. Periodo vigente es el 7. Calcular. Listo. Proceso autorización. Al autorizar, vamos a dejar que termine de autorizar el periodo. Aquí, el periodo número 8, que es el vigente, pago el 21 de febrero. Si yo aquí, por cuestión de flujo de efectivo, por alguna situación en la empresa, no pagara el 28, sino pagara el 1 de marzo del 2020, vean que se habilita el periodo vigente 8. Al tomar yo esta decisión, ya realiza los cálculos de fin de mes. ¿Okay? Entonces el periodo vigente me haría todos esos cálculos. Pero ¿sabes qué? No me equivoqué y realmente pago como todos los viernes. Aquí lo que me dice, oye, yo ya no sé cuál de los dos es fin de mes, le voy a dar a aceptar. Vamos a ir al menú catálogo, periodo. De esta manera yo puedo visualizar las fechas de pago. Le voy a dar un clic aquí en configurar periodos y yo si ordenadamente mi empresa todos los viernes pagara, por ejemplo aquí pago el 6 de marzo del 2020, vean que me va ya a marcar los inicios y fines de mes. Si yo tuviera ese ejemplo, puedo ir actualizando ya todos los periodos futuros. Cada vez que yo entre a mi empresa, aquí me da la bitácora de los cambios que hizo. Cada vez que yo entre a mi empresa a calcular, me va a marcar ya las fechas que yo tengo ya capturadas, pero con la opción de poderlas cambiar. Voy a dar un clic en cerrar. La otra opción que les comentaba está en la redefinición de empresa, en este caso archivo nuevo empresa, me manda los datos de mi empresa actual que se llama nómina versión 251 y en la parte de recibo electrónico yo no tengo configurada que emita recibos sellados electrónicamente. Así, hasta este punto ustedes deberían de tenerla configurada. Vean que por default la empresa permanece así sin marcar. Por lo tanto, le voy a dar un clic en cerrar, deseo guardar los cambios sí. Así viene por default, así debería de estar su empresa una vez que se haga la actualización a la versión. Voy a dar calcular a mi nómina para que veamos que viene por default marcada así. Y en caso de empresas que no tengan timbrado sobre recibos, cuando se haya hecho la actualización les permite cambiar la fecha de pago. Ahorita voy a marcar, autorizar, si deseo continuar. Vamos a dejarlo que autorice el periodo de nómina y cerrar. Vamos a permitir que termine. Ok, aquí ya me marca inicio de mes. Estoy en el periodo 9 y aquí es donde va a hacer todos los ajustes que correspondan. Si yo le diera emitir sobre recibos, por default, así viene la empresa. No me permite cambiar la fecha de pago al autorizar. Y aquí es muy importante, yo les recomendaría dejar así la opción, porque una vez autorizada, si yo por el cambio que haga de esa fecha representa que
el periodo que ya acabo de autorizar, que ya acabo de cerrar, si fue fin de mes y yo no hice los ajustes que correspondan, yo voy a tener aquí un error. Voy a tener que restaurar el periodo y volver a hacer los cálculos para que ya me considere los ajustes. Solamente que ustedes decidan que la opción se quede habilitada, tienen que ir y marcar esa opción. Voy a ir a hacerlo. Menú archivo, nuevo, empresa. Recibo electrónico, marco la opción, guardo los cambios y le voy a dar un clic. Aquí ya me permite poner fecha de pago. Recomendación, no lo marquen. No hasta que ustedes estén seguros que la fecha de pago es necesaria hacerlo y no implica que por error no haga los ajustes que corresponden. ¿Ok? Pues estos serían básicamente todos los cambios que representan la versión de Compaq Nóminas 12.5.1. Le doy las gracias por la asistencia a la sesión y bueno, les dejo aquí el flyer de nuestro próximo evento web que es PTU en Compaq Nóminas. Nos vemos en punto de las 10 de la mañana el 9 de junio. Muchas gracias por la asistencia a esta sesión. Nos vemos pronto.